En One Piece, algo que siempre me ha llamado la atención ha sido el sombrero de paja gigante que está congelado en Marilloa. La primera vez que apareció ese sombrero de paja, muchos pensaron que era de Joy Boy y que Joy Boy era un gigante. Pero yo tengo una idea un poco diferente. Yo sí creo que haya sido de un gigante, pero ese gigante no era Joy Boy, sino que más bien era un usuario de la Ito Ito Nomi modelo Nika que fracasó en convertirse en Joy Boy. Verán, hace 200 años atrás, el robot gigante antiguo despertó y escaló hacia Marilloa. En Egghead, cuando Luffy utilizó su despertar para pelear con Lucci, el robot no despertó inmediatamente. Pero esto se debe a que Luffy aún no se había convertido en gigante y por lo tanto el sonido de los tambores no era tan potente. Lo que me da por pensar es que hubo un gigante que despertó la fruta que hoy día es de Luffy hace 200 años atrás, despertó al robot y tras ser derrotado, el robot simplemente dejó de funcionar. Y así es como Imu consiguió ese sombrero de paja gigante, ya que este pertenecía al gigante derrotado. Sunesha dijo que hacían 200 años que no escuchaba esos tambores, pero esto se debe a que Sunesha nunca estuvo cerca al gigante que despertó la Nika Nika. Y también creo que este gigante era un Jaguar D y por lo tanto familia de Jaguar D Soul. Pero ustedes qué creen de mi teoría, y suscríbanse para más contenido. En One Piece todo el mundo está perdiendo la cabeza por el mensaje de Vegapunk. Ya saben, todo eso de que se va a hundir el mundo bajo del agua, incluso yo mismo comenté que si Wano y Zou pudieran aguantar este diluvio. ¿Y a qué se refería Madame Shirley cuando dijo que Luffy destruiría la isla Gyojin con sus propias manos? Que Crocus y Rayleigh saben demasiado, ya que uno vive dentro de una ballena y el otro literalmente recubre barcos para que naveguen debajo del mar. Incluso algunos se preguntan que si el Aqua Laguna realmente es Imu descargando su poder cada año. Pero yo realmente lo único que no puedo dejar de pensar es por qué carajos estaba riendo Gold Roger cuando estaban en Laftel. O sea, Roger conoce la historia del mundo igual o más que Vegapunk. Entonces, ¿qué le pareció algo tan gracioso como para ponerle cuento de risa a una isla? Así que si alguien puede decirme qué es tan gracioso sobre un diluvio o una inundación global, estaré leyendo los comentarios y suscríbanse para más contenido. ¿Sabías que la comunidad de One Piece está sumamente preocupada por los Mugiwara, ya que sienten que son muy débiles para la etapa actual de la obra? Y la verdad es que los comprendo, ya que fuera de Zoro, Sanji o Jinbei, no me imagino a otro Mugiwara derrotando a un primer comandante de Yonko. Pongamos a Kobe como ejemplo, que se supone que será mínimo nivel almirante al final de la serie, y la verdad no veo cómo esto pase. O sea, no me malentiendan, Kobe ha tenido el mayor crecimiento de toda la obra, incluso más que Luffy, que si bien ha crecido rápido, este tuvo siempre una zona mística del mar muerto de Mesopotamia desde el inicio de la obra. Mientras tanto, Kobe era un don nadie, un tipo por debajo del promedio, y llegó a ser considerado como el futuro héroe de la marina. Y aún así, en recientes episodios vemos la dificultad que tuvo en Hashinosu, donde salvó a sus amigos, pero siendo sinceros, esto fue un último recurso, un proton canon de Iron Man motivado por el amor y la amistad. Entonces, que Kobe se vuelva almirante a este punto de la serie es algo que va a pasar, pero sería el equivalente a que Chopper de repente se ponga al nivel del Gorosei Warkuri. Dejaría una sensación de conveniencia de guión e inverosimilitud. Personalmente creo que solo un arco de entrenamiento o un time skip salvaría esto, pero díganme ustedes qué creen y suscríbete para más contenido. Les voy a contar una de las mejores teorías que he escuchado sobre Teach en One Piece. En una pequeña villa nació un niño con 3 cabezas. Aún siendo esto algo muy inusual, la madre de este niño lo amaba y sabía que esto era una posibilidad, ya que el padre del niño era de una raza especial. Esta madre mantuvo a su hijo oculto el mayor tiempo que pudo, ya que sabía que en esta aldea eran muy supersticiosos y que podrían hacerle daño a su bebé, al cual llamó Marshall Teach. Un día, un pequeño Teach saldría de su casa a escondidas porque tenía curiosidad de ver cómo eran las demás personas, y ese sería su peor error, porque los aldeanos lo golpearían y lo llevarían a casa de su madre solo para prender su casa en fuego, desvivir a su madre frente a él, cortarle 2 de sus cabezas y últimamente dejarlo por muerto frente al cadáver de su mamá. Días después, un botánico que iba pasando por allí quedaría impactado con lo que estaba viendo, pero vería que el pequeño Teach aún seguía con vida, se lo llevaría y le curaría sus heridas. Este botánico había dedicado toda su vida a crear una enciclopedia sobre todas las plantas y frutos, incluyendo las frutas del diablo. Allí Teach aprendería un gran misterio sobre la Yami Yami, es que esta fruta en su forma animal es un perro oscuro de 3 cabezas, y en ese momento este supo cuál era su destino. Esta teoría en One Piece explica todos los secretos del clan de los D. La teoría va de que la voluntad de los D es básicamente la voluntad y deseos de cada uno de los piratas Dawn, el cual tenían como capitán a Joy Boy. Una de las cosas que hace más interesante esta teoría es que dice que los D actuales son descendientes de cada uno de los miembros de los piratas Dawn. La teoría también sugiere que el nombre real de Joy Boy era Jaguar Binks, el cual era un gigante de Elbaf. Algo que aporta un poco más de verosimilitud es que el nombre de Joy Boy y Jaguar Binks ambos tienen como iniciales las letras J y B. Parte de lo que más me gustó de esta teoría es que esto explicaría el sombrero gigante o semigigante que está resguardado en Marilloa. También parte de la teoría se basa en que es una creencia general que la canción del saque de Binks se trata sobre Joy Boy directamente. Y por último también nos dice que alguien de los piratas Dawn era justo como Teach, que traicionó a su capitán Shirohige. Algo así le pasaría a Joy Boy y quizás esto fue lo que llevó a la derrota de los D, pero su voluntad seguiría a través del tiempo. Esta no es mi teoría, pero me encantó, así que créditos a su creador, el cual no tengo su nombre. Pero dime tú, ¿qué te pareció esta teoría? Y suscríbete para más contenido. En One Piece hay una pregunta muy sencilla de hacer, pero muy complicada de responder. Y la pregunta es, ¿quién será el villano final, Barba Negra o Imu? A ver, el enemigo directo de Imu son los revolucionarios. Dicho en sus propias palabras, los D son un cascarón vacío de lo que solían ser, por lo tanto no es como que Imu tenga demasiado interés en estos. Teach y Luffy, sin embargo,
embargo, tienen metas similares, ya saben, conseguir el One Piece, ser rey de los piratas y andar libremente por los mares. Entonces es lógico pensar que en algún momento estos se enfrentarán. Personalmente prefiero pensar que Teach será el villano principal por estas tres razones. Primero, esto daría sentido a la preocupación y constante persecución que tiene Shanks por este yonko. Segundo, la construcción y avance de Teach durante toda la obra tendría una mejor resolución. Y por último, me rehúso a pensar que Teach y Luffy se unirán en algún punto para derrotar a un enemigo en común. Entonces mi propuesta es que los revolucionarios sean derrotados por Imu y luego Teach, oportunista al fin, se apodere del trono vacío, cumpliendo así su meta, aunque no por mucho tiempo, porque luego se daría la batalla tan esperada de la luz contra la oscuridad. Pero mejor cuéntame tú, ¿cuál crees que será el villano final de One Piece y cómo crees que pasaría esto? Suscríbete para más contenido. Hace días que no hago una teoría sobre One Piece, así que aquí te va una de Teach y Rox D. Xebec. La teoría va de que Rox D. Xebec es la inspiración y mentor de Teach, más o menos como lo era Madara para Obito en Naruto. Verán, hace 38 años atrás de la actualidad pasó el incidente de God Valley donde se enfrentaron Roger y Xebec, pero pienso que esta batalla fue interrumpida con la llegada de Garp, la cual se convirtió en una pelea de 3, y como resultado Roger se marchó, pero quien se quedaría intentando cumplir su ambición sería Xebec, el cual según mi teoría recibió una gran herida por parte de Garland Figureland y esta se convertiría en su gran cicatriz. Teach actualmente tiene 40 años, lo que significa que en esa época ya tenía 2, y a medida fue creciendo conoció la leyenda de Xebec y esto llevó a dos cosas. Primero, a que Teach adoptara el sueño de Xebec y por eso la icónica frase del capítulo 225 del manga, los sueños de un hombre nunca mueren. Y lo segundo es que esto explicaría por qué el barco de Teach se llama el sable de Xebec. Recuerden que cuando Barba Negra se unió siendo un niño a los piratas de Shirohige, ya este sabía todo lo que quería como lo explicó en su batalla con Ace. Así que cuéntenme qué les pareció esta teoría y síganme para más contenido. ¿Sabías que en One Piece hay una teoría que dice que Crocodile será el próximo almirante? Ok, no te vayas, sé que suena loquísimo, pero te prometo que al final del video todo tendrá sentido. La teoría va de que luego de que Luffy se convierta en el próximo rey de los piratas, toda la marina va a cambiar y esto incluye a los almirantes. Entonces recordemos que la primera organización de Crocodile, que se llamaba Baroque Works, sus métodos eran el espionaje, asesinato, robo y cacería de recompensa, y hasta ahí todo bien, pero ¿cuál era la meta final de este grupo? Bueno, era básicamente crear una utopía, pero ¿a quiénes se parecen estos tipos? Se parecen al Cypher Paul porque sus misiones principalmente son espionaje, asesinato, investigaciones y cacería de piratas. Otra cosa es que en el CP, dependiendo de tu posición, estás más cerca de los Tenryubito y de recibir órdenes de ellos. Unos tipos que viven en una utopía. Entonces recuerden que el Cypher Paul tiene números, ¿no? Y sus números son del 9 al 0, significando que el 9 es el más débil y el 0 el más fuerte. ¿Y cuál era el número de Crocodile? Mr. 0, quien está actualmente intentando crear una utopía. Entonces, ¿puede Crocodile lograr lo que no ha podido Akainu? Suscríbete para más contenido. Por algún motivo, una parte de la comunidad de One Piece tiene dudas sobre si Shanks conoce la historia del dios del sol Nika, pero yo estoy tan seguro de que sí que me atrevería a decir que Shanks y Mihawk son actualmente los creyentes más grandes de Nika. En el capítulo 96, cuando Mihawk visita a Shanks, su único interés era hablarle sobre un gracioso niño de cierta isla del cual este le había mencionado antes. Mihawk aparentemente estaba incrédulo de la maravillosa historia que Shanks le contó hace tiempo, pero aclaró un poco sus dudas cuando vio que Shanks sacrificó un brazo para salvar a este pequeño. De hecho, Shanks decidió en este mismo encuentro celebrar junto a Mihawk por la salida de Luffy al mar, ya que aparentemente esto era parte de la profecía de la cual le había hablado Roger. Pero aún así, Mihawk no estaba tan seguro de toda esa historia, sino hasta Marineford, donde le pide disculpas a Shanks porque iba con intenciones de matar a Luffy y así comprobar si era verdad la profecía que le había contado Shanks. Entonces Luffy se escapó de manera milagrosa de su espada y fue cuando Mihawk aceptó que Luffy es Nika y que tiene el poder de hacer que las personas lo sigan. Entonces mi pregunta es, ¿creen que es casualidad que Luffy tenga tantos seguidores en la saga de Egghead? Suscríbete para más contenido. ¿Cómo sería todo si Zoro no se hubiera unido a los Mugiwara? Esto me lo preguntó un seguidor y personalmente creo que Luffy no sería el mismo sin Zoro. Para empezar, creo que Zoro es la razón por la cual Luffy se convirtió en un gran capitán, ya que hemos visto varias veces cómo Zoro ha puesto a Luffy en su lugar, haciendo que mantenga su compostura. Como por ejemplo su discurso luego de que Luffy se peleara con Usopp y que todos quisieran aceptar a Usopp de vuelta sin que siquiera se disculpara por faltarle el respeto a su capitán. O como aquella vez en Pond Hazard donde le dijo a Luffy que se dejara de juguetear a piratas y que se tomara las cosas en serio. Tampoco olvidemos aquella vez donde la ficción llegó a su peak porque en realidad no pasó absolutamente nada. Todo esto convierte a Zoro en un personaje indispensable para los Mugiwara, ya que gracias a él existe el respeto en el barco. Suscríbete para más contenido. Estas son las mejores frutas de One Piece parte 1. Esta es la primera parte de la saga de las mejores frutas, así que recuerda dejar tu sugerencia para la parte 2. La Pika Pika no Mi convierte al usuario literalmente en luz, por lo cual puede moverse a una increíble velocidad, tirar rayos láser, entre otras habilidades que Kizaru ha sabido manejar muy bien. La Gura Gura no Mi, que permite al usuario crear terremotos y maremotos a gran escala, y para no sobreabundar demasiado,
Dicho en la misma historia, es una fruta capaz de destruir al mundo. Luego tenemos la Ope Ope Nomi, que es una fruta capaz de crear una sala quirúrgica en un campo de batalla, dar la vida eterna a una persona, y el mismo Doflamingo establece que con esta fruta se es capaz de conquistar el mundo. En el siguiente lugar tenemos la Yami Yami no Mi de Shirohige, que es una fruta con la capacidad de absorber lo que sea, como los hoyos negros, incluyendo la gravedad e incluso la luz, y también es capaz de atraer usuarios de frutas y anular sus poderes por completo. Y por último lugar para esta lista tenemos la Ito Ito no Mi modelo Nika, que es prácticamente la fruta de un dios que utiliza su imaginación para hacer lo que le convenga al guión, modificando todo lo que toca con sus poderes de goma. No olvides dejar tu sugerencia, ya que se viene la parte 2 de esta saga, y sígueme para más contenido. Un seguidor quería saber por qué Garp nunca fue a atacar a Shanks. Su argumento era básicamente que si Garp estuvo dispuesto a hacer un ataque a gran escala a Barba Negra solo para rescatar a Kobe, entonces ¿por qué no hizo lo mismo contra Shanks si por culpa de Shanks su nieto es un pirata? Y bueno, aunque veo la lógica, hay un par de conceptos erróneos que debemos analizar. Para empezar, Luffy fue y siempre ha sido un pirata. Shanks simplemente influyó en el tipo de pirata que se convirtió. Incluso pienso que aun si Garp no está de acuerdo con los sueños de Luffy, él no sería quien se opondría a los deseos de su nieto, ya que Garp sacrifica constantemente sus relaciones personales para guardar cierta lógica entre su deber y libertad propia como marín, e ir en contra de esos ideales de Luffy antagonizaría su propio código personal de justicia. Shanks también entregó su brazo para salvar a Luffy, pero que a pesar de sus sentimientos, atacar a alguien que ha mostrado tal moralidad deshonraría el sacrificio que hizo por su nieto. En definitiva, perseguir un Yonko es una tarea importante porque son literalmente superpotencias mundiales, y aunque entiendo que algunos pudieran tener quejas sobre la situación de Kobe, esta fue una clara excepción porque las acciones de Garp fueron más esencialmente para proteger a lo que considera como el futuro de la marina, y así pasando su propio código moral a otra generación. Suscríbete para más videos. Hablemos de las recompensas iniciales más altas de todo One Piece, comenzando con Sanji, que tuvo una respetable primera recompensa de 77 millones, pero no tan impresionante como Robin, cuya recompensa fue de 79 millones con tan solo 8 años. La siguiente es Boa Hancock, que legítimamente tuvo una recompensa inicial de 80 millones, pero sinceramente creo que el salto a su próxima recompensa de 1600 millones de berries es aún mucho más ridículo. En cuanto al dios Usopp, a lo que al gobierno mundial respecta y a todos nosotros también, este empezó con una recompensa inicial de 200 millones, lo que realmente se ajusta a la definición de lo que es un dios. Pero Fisher Tiger superó este nivel con su recompensa inicial de 230 millones, porque invadir Marilloa es una forma segura de conseguir una recompensa altísima. Pero Pedro se burla de casi todos con su sobresaliente primera recompensa de 382 millones. El bro fue sorprendente realmente. Pero hay un personaje que hace pasar vergüenza a todos los demás, y este es Barba Negra. No solo se convirtió en un Shichibukai sin tener una recompensa, sino que cuando obtiene su primera recompensa es una de 2.2 billones. El tipo simplemente sabía cómo jugar sus cartas, supongo. Suscríbete para más contenido. Sucede que un seguidor me preguntó por qué los dragones celestiales no comen las frutas del diablo, y esto me llamó mucho la atención, ya que personalmente nunca había pensado en eso, pero creo que es una pregunta muy importante. Yo diría que según la teoría de Vegapunk de que las frutas del diablo fueron creadas porque las personas en algún momento de la historia desearon y soñaron con la existencia de estas, estos deseos y sueños son cualidades que poseen los seres humanos comunes, ya que los dragones celestiales en su esencia se consideran dioses, y absolutamente todo lo que han querido se les ha conseguido desde que nacieron. Y entonces, ¿para qué necesitarían el poder de una fruta si ni siquiera van a utilizarla para conseguir algo por sí mismos? Los dragones celestiales son tan caprichosos que solamente tienen deseos de alguna cosa solamente cuando los ven y esta le llaman la atención, como la obsesión que tenía Charlos con Shirahoshi. Otra cosa es que por algún motivo los dragones celestiales tienen un fetiche raro de darles frutas del diablo a los esclavos, como fue el caso de Boa Hancock y sus hermanas, y esto solo deja salir a flote su repugnante personalidad. Suscríbete para más contenido de One Piece y otros animes. La fruta de la oscuridad de Teach es la contra perfecta para la quinta marcha. Desde el despertar de su fruta, hemos visto a Luffy agarrar con sus propias manos elementos que técnicamente no debería de ser capaz de tocar, como el rayo que convirtió en goma en su enfrentamiento contra Kaido. No sé a ustedes, pero a mí me hace sentir que si es capaz de agarrar un rayo y convertirlo en goma, entonces debería de ser capaz de hacer lo mismo con lava, con fuego e incluso el agua, ¿por qué no? Y no fue sino hasta ese momento que llegué a la conclusión de que algo que Luffy no podría agarrar sería el poder de la Yami Yami, ya que la oscuridad no tiene propiedades en sí, sino que más bien esto que conocemos como oscuridad es provocado por la ausencia de luz. Agarrar la oscuridad sería como agarrar el frío o el calor, y no creo que ni siquiera Nika se atreva a tanto. Déjame saber tú qué piensas en la caja de comentarios y sígueme para más videos de One Piece. El regreso de Enel está más cerca de lo que piensas. Con el paso del tiempo, Enel se ha convertido en uno de los personajes más esperados, y es que tiene todo el sentido, ya que la derrota de Enel no fue el final de su camino, sino más bien el inicio de él. De todos los supernovas, al único que no han presentado en mucho tiempo ha sido al monje loco Urouge. De alguna manera u otra, Urouge podría ser quien le dé un pequeño tour por la tierra a un compatriota. Y quizás, solo quizás, podríamos ver uno de los versus más aclamados por toda la comunidad, el dios
tenemos Enel versus Catacristo. La maravillosa noticia es que las buenas teorías han resucitado y están en mi canal de YouTube, así que te recomiendo que me sigas para más contenido de One Piece. Mihawk es quien convirtió a Shanks en un Yonko. Si de algo estamos claros en One Piece, es que las habilidades de espadachín de Ojos de Halcón son incomparables. Y sí, está confirmado que ni siquiera el pelirrojo posee una mejor técnica que Mihawk. De hecho, mucha gente piensa que Shanks solo tuvo un solo maestro, quien era el Rey Oscuro Rayleigh. Pero ¿qué tal si te digo que Mihawk también fue maestro de Shanks? Lo que digo aquí es que Rayleigh le enseñó los principios de la esgrima y también los principios fundamentales de los tres tipos de haki. Pero para ser quien es posiblemente el personaje más poderoso de todo One Piece, Shanks necesitaría el conocimiento del espadachín más poderoso del mundo. Lógicamente, Mihawk debe de tener el haki de visión más impresionante de toda la obra, es decir, por algo le llaman Ojos de Halcón. Así que para poder convertirse en Yonko, Shanks tuvo que adaptarse a ese haki, y así fue como obtuvo el apodo del asesino del haki de visión. Así que sí, Shanks debe de darle gracias a Mihawk por ayudarlo a llegar a ser el Yonko más respetado de todos. Dragon posiblemente está basado en esta figura histórica, José Gabriel Tupac Amaru, líder de una armada revolucionaria de nativos y granjeros quienes retaron a los españoles, y casualmente los dragones celestiales llevan nombre de españoles, pero la realidad es que creo que Dragon se parece a él.